Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta que es la primera sesión del curso Construcción de Paz, Educación y Cultura. Este es un curso organizado de manera conjunta entre el Galtung Institute y la Cátedra UNESCO en Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos, con sede en el Tecnológico de Monterrey. Antes de iniciar de forma, digamos, de lleno a los contenidos de nuestro curso, quisiera darles algunos anuncios sobre el curso mismo, la dinámica de trabajo que vamos a tener y un par de cosas adicionales. Bien, lo primero es, quiero confirmarles, las sesiones del curso van a ser de lunes a viernes de esta semana, de 8 de la noche a 9:30. Para todos aquellos y aquellas que quieran tomarlo de manera sincrónica, bueno, vamos a estarnos conectados, vamos a estar platicando, y quienes no tengan la posibilidad de unirse a las sesiones, no se preocupen, porque como les comentaba hace un momento, todas las sesiones van a ser grabadas y van a ser cargadas a un sitio de YouTube, a una lista de reproducción cuyo vínculo se les va a compartir a ustedes para que puedan revisar la sesión en caso de que no puedan acompañarnos y en caso incluso de que ustedes quisieran repasar o estudiar tiempo incluso después de que haya concluido el curso. Bien, en este sentido, bueno, ya tenemos los días, lunes a viernes, el horario de 8 a 9:30, y la arquitectura de cada una de estas sesiones va a ser en dos momentos. Primero vamos a iniciar a las 8 de la noche y vamos a proseguir nuestra clase hasta cerca de las 8:45, 8:50 más o menos, y entonces vamos a hacer una pequeña pausa de 5 o 7 minutos para que puedan ir por un vaso con agua o se despejen un poco, porque puede ser pesado estar hora y media frente a la pantalla. Entonces regresamos a las 8:55, digamos, y seguimos nuestra sesión hasta las 9:30 de la noche. Esa es la arquitectura de cada una de las sesiones. Todas tienen la posibilidad, por supuesto, de participar, se les invita a ello, y pueden hacerlo levantando la mano, solicitando el uso de la voz, y entonces yo les concederé el uso de la voz, y ustedes pueden preguntar lo que gusten, comentar, acompañar, dialogar, cualquier intervención que ustedes juzguen pertinente. Todas las sesiones van a ser grabadas, van a estar a su disposición de forma inmediata. Cada una de las sesiones va a ser subida a este vínculo que yo les decía en YouTube al día siguiente de la sesión, entonces para que ustedes puedan repasarla, y van a estar disponibles para ustedes estas grabaciones por un periodo de 2 meses después del curso. Es decir, si acaba el curso este viernes, ustedes tendrán 2 meses para seguirlas revisando, para seguir sacando notas y apuntes, para contribuir a lo que les pueda dejar a ustedes, ¿no? Bien, otro elemento que les quisiera comentar es que vamos a construir nuestras sesiones con base en una presentación que yo he preparado para ustedes, y en este sentido, la presentación no tengan la premura de estar escribiendo lo que ven en la pantalla, porque el día sábado, una vez que concluyamos nuestro curso, se les va a hacer llegar de manera digital 3 documentos. El primero es el diploma de participación, evidentemente. El segundo es la presentación esta que les estoy platicando. Entonces, lo que ustedes vean en pantalla lo van a tener también en formato PDF. Y un tercer documento que se les va a hacer llegar es una lectura que acompaña los contenidos del curso y que les permitirá a ustedes contextualizar mejor la información que compartamos, ¿vale? Bien, dicho esto, una última anotación es que a veces pasa que hay problemas técnicos. No pasa con frecuencia, pero a veces ocurre. Por ejemplo, en este caso, tenemos nosotros un grupo, este grupo en el que estamos justo ahora, es un grupo relativamente grande, porque son cerca de 60 participantes. Entonces, a veces entran todos al mismo tiempo y se bloquean algunos y hay un problemita por ahí para ingresar. Si ese fuera el caso, no se desesperen, dejen pasar un minuto, un par de minutos, intenten nuevamente su ingreso. A veces se congestiona el ingreso, ¿no? Pero ese es un detalle. Otro, si llegara a haber un problema de que el audio es malo, o que de pronto se congela la imagen, o que de pronto desaparezco de la pantalla, de inmediato, por favor, háganmelo saber para que veamos qué tipo de alternativa o respuesta podamos arreglar, ¿vale? Insisto, casi no pasa, pero alguna vez nos ocurrió. Entonces, hacemos este aviso para que estén prevenidos, prevenidas, ¿no?
Y finalmente, no, esos son ya todos los anuncios y los avisos que tenemos. Martín tiene un comentario. Adelante, Martín. Martín González Manso. Bien, parece que se le levantó la manita de forma accidental. Exactamente lo que hizo Martín es lo que hay que hacer para solicitar el uso de la voz. Hay que levantar la manita y entonces yo le cedo el uso de la voz, ¿sale? Procuren antes de intervenir ver que su micrófono esté activado, para que no estén hablando y nada más veamos la mímica, ¿no? Entonces, para que podamos escuchar sus palabras. Bien, pues habiendo hecho estos anuncios, creo que podemos ir directamente a nuestros contenidos de la sesión número 1 de nuestro curso, Construcción de Paz, Educación y Cultura. Bien, yo me presento, soy el doctor Fernando Montiel. Pueden llamarme doctor, profesor, Fernando, como ustedes gusten, ¿vale? Como se sientan más cómodos dirigiéndose a mí, yo estoy muy bien con cualquier modalidad que ustedes escojan. Yo tengo ya un cierto tiempo involucrado en el tema de los estudios y la investigación para la paz. Tengo por ahí un grado en ciencia política, en periodismo otro y otro más en relaciones internacionales, a nivel de licenciatura. En maestría tengo una maestría en estudios de paz y otra maestría en sociología. Y tengo un doctorado también en humanidades. Y en este sentido, voy a tratar de compartir los contenidos que vamos a desarrollar desde estas diferentes perspectivas de las ciencias sociales y las humanidades. Esto lo digo también para que ustedes sepan más o menos desde dónde estoy hablando, ¿no? En alguna ocasión, en un curso pasado, uno de los compañeros me decía, es que no desarrollas mucho el aspecto jurídico de la paz. Decía, mira, no lo hago por básicamente una razón, por sensatez, porque como no soy abogado, no quiero decir alguna barra basada, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar desde la ciencia política, les voy a hablar desde la sociología, desde los estudios de paz, desde los medios de comunicación. Por 20 años me desempeñé como periodista y en algunos casos, cuando sea pertinente, hablaré también sobre algunos ejemplos internacionales, ¿no? Y bueno, eso es lo que hay. Les repito mi nombre, soy Fernando Montiel. Díganme Fernando, díganme como gusten. Y ahora sí, vamos a iniciar nuestro curso, a menos que haya algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Si no, pasamos directo a los contenidos. ¿Andamos bien? Muy bien, andamos bien entonces. Ahí vamos. Fíjense, vamos a hablar de paz. Vamos a tardar 5 sesiones hablando de paz. Y en este sentido habría que ver también, vamos a empezar definiendo de lo general a lo particular, ¿a qué nos referimos cuando decimos que vamos a hablar de paz en general, pero luego más en particular de construcción de paz, que es un proceso dentro de la paz? Y en específico vamos a desarrollar 2 ángulos, el ángulo de la educación y el ángulo de la cultura. Miren, lo primero que hay que decir en este sentido es que estamos en este momento, cuando hablamos de construcción de paz, en un cierto sentido estamos en la cresta de la ola. ¿A qué me refiero cuando digo esto? Me refiero a que yo he estado participando en tareas de investigación, de estudios de paz y trabajo por la paz desde hace 23 años, más o menos. Yo inicié en este campo de estudio desde el año 2002. Y en ese sentido he tenido la oportunidad de ver cómo se ha ido transformando el estudio de la paz y los procesos de abordaje de la paz. En el caso concreto de México, pero también he tenido la oportunidad de observar cómo ha ocurrido en otras latitudes. Y en ese sentido, hay cosas que andan bien, hay cosas que no andan tan bien, pero sin duda, si uno revisa el horizonte del trabajo por la paz que tenemos que hacer actualmente, es problemático, pero solía ser mucho peor. ¿A qué me refiero cuando digo que solía ser mucho peor? Miren, yo les digo, inicié en estas tareas en el año 2002. En aquel entonces,
recuerdo que comencé a tratar de ofrecer capacitación en materia de estudios de paz, de educación para la paz en particular. Y lo que me encontraba es que no importa a quién me dirigiera, me veían como algo muy exótico, ¿no? Decían, es que literalmente me lo llegaron a decir varias veces, no entendemos a qué te refieres cuando hablas de construir paz. No entendemos a qué te refieres cuando hablas de educar para la paz o de la cultura de paz. Y no era en aquellos años extraño el que se burlara de lo que uno hacía, ¿no? Decían, mira, ahí va Fernando, él se dedica al tema de la paz. Y tú veías que te sonreían con una especie de sorna, ¿no? Como diciendo, mira qué ingenuo, mira qué inocente, ¿no? Yo tenía muchos amigos en el campo de la ciencia política en aquel entonces y alguna vez en un diálogo alguien dijo, es que ese tema de los estudios de la paz, fíjense cómo han cambiado las cosas. Es que ese tema de los estudios de paz, ¿sabes a qué suena? Suena a la versión afeminada de la ciencia política. La paz es un tema para mujeres. Y entonces se tenía esta óptica hace 20 años de los estudios de paz. Muy frívola, muy menospreciada, muy marginal, muy exótica como práctica y como estudio. Y en ese sentido, pues, era casi una tarea muy solitaria y muy frustrante, porque ni siquiera ofreciendo capacitaciones gratuitas, la gente se animaba, porque pensaba que uno iba a hablar de temas de espiritualidad o cosas de ese tipo, ¿no? Había una visión muy mística de la paz, muy anclada a un entendimiento de hace décadas. ¿De qué entendimiento estoy hablando? Estoy hablando de que cuando uno habla de paz en general es casi un pensamiento reflejo, entra casi en automático, que tú hablas de paz y te asocian de inmediato con Gandhi. Nadie conoce lo que hizo Gandhi, nadie sabe cuándo nació, cuándo murió, los aspectos técnicos de su trabajo, pero te ven como algo, entienden la paz como algo más místico, como más casi esotérico a veces. Y a veces también frívolo cuando dicen, sí, la paz, eres pacifista, como los hippies en los 70s que andaban colocando flores en la boca de los fusiles. A eso te dedicas, Fernando, cuando dices que estudias y trabajas por la paz. Y mi respuesta es no, no. Sé de lo que están hablando, pero no, mi trabajo es algo muy diferente a eso. Y entonces ahí inicia la historia. ¿Qué es lo que hay? Fíjense, cuando hablamos de la teoría y la práctica desarrollados y acompañados para la construcción de paz, la evolución ha sido gradual y en general podemos distinguir 3 etapas. La primera es esa que causó tanto impacto social y que incluso al día de hoy sigue reverberando esta imagen de los hippies, ¿no? De los años 70 principalmente. Es lo que se llama y se conoce como la primera generación del trabajo por la paz. ¿Qué características tenía esa generación? Bueno, básicamente es asociar los trabajos de construcción de paz con el objetivo concreto del antimilitarismo, el estar en contra de las guerras. Esa es la primera generación del trabajo por la paz. Una generación evidentemente más asociada al activismo, a la experiencia práctica, que a la teoría, ¿no? Y ahí es donde se ven, por ejemplo, si uno cierra los ojos e imagina aquellos años, por lo que ha leído y lo que ha escuchado, pues ves las manifestaciones en la calle en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Ves esa fotografía incluso clásica de los chicos colocándole flores en la boca de los fusiles. Básicamente, el trabajo por la paz va en contra de la guerra. Ese era el entendimiento, esa era la filosofía y ese era el plan de trabajo. Trabajar por la paz es oponerse a la guerra, es a la guerra. Fíjense el término, no a la violencia. El trabajo por la paz era oponerse a la guerra. Y uno podía escoger la guerra que quisiera, ¿no?
La de Vietnam, un poco antes la de Corea en 50-53, la guerra secreta en Laos y en Camboya. Agarren la guerra que quieran. Pero paz, de ahí viene y se populariza esta frase de haz el amor, no la guerra. ¿No? Viene de ahí. Y mal andaría el mundo si el entendimiento de los procesos y construcción de paz se hubieran quedado anclados a ese espacio. ¿Por qué? Porque en un mundo como el que tenemos, en el que hay problemas de varios tipos en varios niveles, el antimilitarismo sí es una causa importante. Sin embargo, hay muchas otras que alcanzan tal vez y a veces superan el problema de la guerra. Y entonces avanza el tiempo y con el tiempo avanza el mundo y con el mundo avanza el entendimiento de que hay que evolucionar en la forma en la que se observan los procesos de construcción de paz. Y entonces llega lo que llamamos o lo que se conoce como la segunda generación de los procesos y los trabajos de construcción de paz. ¿Esta cuándo aparece? Bueno, esta aparece más o menos la segunda parte de la década de los 70 y se desarrolló con mucha fuerza en la década de los 80. Menciono los años porque son muy importantes. ¿Qué había? ¿Qué pasaba en el mundo en aquel entonces? En América Latina, de forma muy concreta, teníamos la crisis de la deuda famosa, ¿no? Básicamente, como resultado de la pésima administración de las dictaduras militares en el Cono Sur, los países estaban quebrados. Y entonces comenzaron a decir, ¿sabes qué? Hay un problema muy serio de deuda externa en todo el continente, toda América Latina. Pero más allá del continente, particularmente en Asia y en África, la crisis de la deuda la tenían, pero era secundaria a otro problema más profundo y más grave, el problema de la pobreza y la desigualdad. Y es entonces que los que estaban pensando los temas de construcción de paz se dan cuenta que el abanico de construcción de paz no se puede limitar solamente a conflictos armados, guerras, sino que tiene que ser más amplio y tiene que incluir fenómenos que no son guerras, pero que sí son violentos y que se expresan en la forma de subdesarrollo, de pobreza, de marginación, de explotación. Y entonces no es que se abandone la agenda antimilitarista, no, se tiene, pero se le complementa con una nueva agenda de trabajo que es la idea de que para hacer paz uno tiene que fortalecer el desarrollo también. Es otra forma de construir paz, atender el subdesarrollo y todas sus presentaciones, marginación, explotación, pobreza, desigualdad. Y entonces ya la agenda del trabajo por la paz se vuelve más compleja, porque si se tratara de hacer malabares, primero teníamos una pelotita y estábamos haciendo malabares con la guerra, y ahora tenemos que incluir una segunda pelotita que es el tema del desarrollo, con sus diferentes ángulos, ¿no? Ahí, por ejemplo, se hace evidente que no basta, ahí se hizo muy evidente que no bastaba la buena fe, porque se tiene esta óptica de que, mira, es un pacifista, es casi sinónimo en los entendimientos no informados, es un pacifista, o sea, es un idealista, o sea, es un ingenuo, o sea, es un moralista, como si, y en un principio así era, uno se opusiera a la guerra solo porque es mala. Sí, hombre, esa es una de las razones para oponerse a un conflicto armado, su perversidad intrínseca, pero no es la única razón, hay muchos otros argumentos de naturaleza técnica que respaldan la oposición a la guerra, por ejemplo, sí, uno es la perversidad intrínseca de la guerra, ¿no? Ya, es el argumento moral. Pero también hay un argumento ecológico.
y es que las confrontaciones armadas son de los fenómenos humanos más contaminantes del planeta. Entonces hay un argumento técnico ecológico, ¿no? Luego también hay un argumento generacional. La idea de que el uso de ciertos tipos de armamentos actualmente no solamente destruyen el presente del lugar en donde se utilizan, sino que también destruyen el futuro de las generaciones que viven en esos lugares. Y eso es muy evidente, por ejemplo, en las selvas del sureste asiático, durante la guerra de Vietnam, Laos y Camboya, cuando se utilizaba el agente naranja. ¿Qué era el agente naranja? Bueno, pues era un desfoliante que envenenaba las tierras y las dejaba envenenadas. Al día de hoy, 40 años más tarde, no se puede sembrar en esos lugares. Entonces destruye el presente y destruye el futuro. En Irak, en Bosnia, particularmente en Serbia, pasó lo mismo. Pero ahí ya no fue agente naranja lo que aventaron. Lo que usaron fue lo que se conoce como municiones de uranio empobrecido, que básicamente son municiones, proyectiles, que se fabrican con el desecho nuclear resultado de la producción de ojivas nucleares. Entonces, la basura nuclear encontraron la forma de reciclarla y la utilizan como lo que llaman munición de uranio empobrecido. Se dispara y deja, ahí donde cae, deja radioactiva la Tierra también. Contaminan y destruyen el futuro. Entonces hay razones técnicas, hay razones políticas, hay razones morales, hay razones ecológicas para oponerse a la guerra. Ya es un abanico bastante amplio, ¿no? Primera generación, pero ahora estábamos en la segunda generación. Y así como es de amplio el abanico de las tareas o del compromiso por la paz en contra de la guerra, es igual de amplio el abanico de las tareas por la paz en contra del subdesarrollo. El análisis, por ejemplo, de cómo funcionan los sistemas internacionales de préstamo de créditos con intereses leoninos, que básicamente llevan al subdesarrollo permanente a aquel que recibe el crédito que reciben con la teoría de que les iba a ayudar a salir adelante. Entonces es casi como ofrecer una copa envenenada, ¿no? Y ese es solamente un ángulo, el análisis de los flujos monetarios. Otro ángulo, el análisis de las arquitecturas de las instituciones. Cómo funcionan, por ejemplo, los programas de desarrollo. Por poner un ejemplo breve, doméstico, aquí, en México. La política del desarrollo en México cambió de los sexenios pasados al sexenio del presidente López Obrador, que ahora terminó, ¿no? En el pasado, en el caso del presidente Peña, los programas sociales, la forma en la que operaban era con una aproximación focalizada, decían ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que hacían un diagnóstico de las necesidades de los que más necesitaban y prestaban y dedicaban los programas ahí a donde más eran urgentes. Esos son los programas focalizados. En el sexenio del presidente López Obrador cambia el enfoque. Y dicen, no, es que no tienen que ser focalizados porque las necesidades son generales. Los que necesitan, necesitan y no pueden esperarse de cara a aquellos que necesitan más. Y entonces él cambia el enfoque y dice, los programas sociales tienen que ser generales, no focalizados. Todo el mundo tiene que tener acceso a ellos. Y ahí viene el debate político. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Bueno, pues es un debate político, pero el punto principal aquí es que esos mecanismos y procesos de atención al desarrollo se inscriben también y pueden ser leídos como procesos de construcción de paz. Porque aquí ya la idea es más amplia. Ya la paz no es solo contra la guerra, sino que la paz también es en contra de la violencia y sus diferentes caras. En este caso concreto, la violencia articulada en el circuito económico y desarrollo social. ¿Vale? Entonces ya hay un entendimiento más complejo, más sofisticado, que no sustituye al primero, sino que lo complementa. Pero el ángulo, digamos, el acento principal en esta segunda generación es ese. La paz asociado a detonar procesos de desarrollo. Y también, insisto, ahí viene un debate gigantesco sobre qué vamos a entender por desarrollo. ¿Desarrollo según quién? ¿Desarrollo según qué?
Y bueno, hay un tema muy grande, no nos vamos a meter. Solamente hay que entender, digamos, esta imagen a ojo de pájaro. ¿Sale? Martín levantó la mano una vez más. Adelante, Martín. Parece que siempre no. Muy bien. Tenemos a Evelyn. Evelyn, adelante. Sí, buenas noches a todos. Hola, Evelyn, buenas noches. Doctor, perdón, le quería preguntar, es que usted hablaba que en la segunda generación el hablar de paz implica atender desde esta visión al subdesarrollo y hablaba de distintos tipos de argumentos. Era el moral, el político y el otro era técnico ambiental, doctor. Técnico es uno y los argumentos ambientales son otros. Ah, muy bien. Y por último, en esta última intervención que realizó, ¿cómo, desde qué percepción o concepto abordó la violencia articulada, enlazando qué elementos, doctor? Perdón. ¿Me repites tu pregunta? No entendí muy bien. Sí, es que usted decía que la paz ¿Sí? va a abordar la violencia, pero que esta violencia va a ser analizada desde la articulación de ciertos elementos. Nada más que no alcancé a rescatar los elementos, doctor. En la segunda generación. Ya. Mira, en la segunda generación la idea es que la paz ya no se ve solo como la antítesis de la guerra, que era el modelo clásico, el modelo de la primera generación, sino que ahora ya se tiene algo más complejo, en la idea de que la paz es la antítesis de la violencia, no de la guerra. Son dos fenómenos diferentes, guerra y violencia. No son sinónimos, son diferentes. Están asociados, pero son diferentes. A ver, ¿a quién se le ocurre cuál es la relación entre la violencia y la guerra? ¿En qué se parecen? ¿En qué son diferentes? ¿Alguien tiene alguna idea? María Luisa, adelante. Podríamos decir que la guerra es un tipo de violencia, pero la guerra está muy enfocado en una agresión entre dos ejércitos en un punto determinado en el tiempo. Y la violencia es mucho más, puede ser generalizada como la violencia estructural o la violencia cultural, que es parte de lo que vamos a ver ahora, y tiene que ver con dañar al otro en una cosa que no necesariamente tiene que ser armada, sino puede tener otras manifestaciones. Por ejemplo, Entiendo, más o esto que se menos. llama... Muy bien, muchas gracias, María Luisa. Sí, más o menos va por ahí. Nadia, adelante. Nadia. No te escucho, tienes tu micrófono apagado. Hola, buenas noches, muchas gracias. Pues un poco en el sentido que lo decía María Luisa, o sea, la guerra está como focalizada y es una forma de violencia, pero la violencia, digamos, la palabra violencia o el hecho de la violencia es como mucho más complejo, ¿no? O sea, tiene diferentes dimensiones, ¿no? Hay violencia física, violencia simbólica, violencia, o sea, hay muchas formas de violencia. Entonces, digamos que, o sea, cuando hablamos de guerra, pues se puede entender eso, ¿no? O sea, como entre actores que están participando en una lucha como muy concreta o por algún sentido concreto o lo que sea, que a veces ni se entiende por qué, ¿verdad? Pero bueno. Y la violencia, pues es eso, algo mucho más grande, es como un paraguas que abarca, pues, o sea, muchas formas de manifestación de, pues sí, de abusos, De daño, ¿no? de daño. Ajá, esa es la palabra. Muchas gracias, Nadia. Gisela, adelante. Ay, perdón, gracias, maestro. Bueno, no sé si me puede expresar bien, pero la guerra, bueno, yo aquí lo he entendido porque ya he tomado otro curso con usted, de que es cuando el conflicto escala, ¿no? Cuando este conflicto no se ha resuelto de una buena manera
o no ha habido voluntad de alguna de las partes, escala el conflicto a una violencia directa, ¿no? A una violencia donde ya son, pues sí, ya es prácticamente, se construye un enemigo a destruir, ¿no? Un enemigo a asesinar inclusive, ¿no? A desaparecer. Y violencia, pues no sé si serían violencias, porque entran el triángulo de las violencias, ¿no? Entraría la violencia directa, que es la que podríamos apreciar, pero también la violencia cultural y la violencia estructural, donde vendrían pues esas instituciones que no sirven al pueblo, ¿no? En lo que vimos, por decir, estos programas sociales, ¿no? Que usted comentaba que ya la paz se vuelve más extensa, ya no solamente es la antítesis de la guerra, sino va contra todas esas violencias, tal vez usted colocó como desarrollo y que yo podría nombrar ahorita bienestar, o sea, un bienestar de las personas, un bien vivir o un buen vivir, por así decirlo. Entonces, bueno, eso es lo que espero no haber confundido, pero me vienen todas las ideas de todo lo aprendido aquí. Muchas gracias. Gracias, Gisela. Marcela. Bueno, abonando un poco a lo que ya compartieron, la guerra es estridente, es ruidosa, genera muertes, genera sangre, genera un daño palpable y real. Y la violencia puede ser silenciosa. Yo puedo no generar la guerra en mi casa, pero sí generar violencia y a lo mejor nadie se da cuenta. O hago todavía un daño mayor porque no es palpable, ¿no? Evitando, obviamente no estoy hablando de la violencia física, sino esta violencia silenciosa que se puede ejercer en casa, con mi pareja, con mis hijos, con mis amigos, que hace tanto daño, ¿no? Gracias. Sí, efectivamente, fíjense, va por ahí, andamos bien encaminados. Si uno se pregunta cuál es la relación entre violencia y guerra, es relativamente sencillo de explicar. Este es un poco, digamos, la escuela pedagógica del profesor Galtung. Él falleció, dentro de una semana va a cumplir un año de que falleció. Falleció el 17 de febrero del año pasado. Yo tuve la oportunidad de trabajar 22 años con él. Y en ese sentido, digamos, tuve la oportunidad no solamente de estudiar y aprender las cosas que él decía, sino también estudiar algunos elementos de su pedagogía de enseñanza, porque era un gran pedagogo, ¿no? Y entonces una de las cosas que él decía era, mira, Fernando, cuando vayas a explicar algo, procura que tu explicación tenga dos cosas. Uno, que tenga orden, para que entonces la gente que te escucha pueda seguir ese orden de lo que estás diciendo. Y la segunda es que procura que tus explicaciones y tus descripciones y tus definiciones sean breves pero concretas, aterrizadas, completas. Pero la brevedad es importante. Y al principio no entendía a qué se refería, después lo entendí. Y ustedes también se los voy a compartir más adelante, ¿no? Y en este sentido, fíjense, cuando uno trata de entender fenómenos, hay que hacer lo posible para tratar de entender su esencia y retratarlo de manera ejecutiva. Como decían, con el menor número de palabras, pero el mayor contenido posible, ¿no? Y en este sentido, si vamos a hablar de la relación entre guerra y violencia, y por qué ahora es importante hacer esta distinción, es la siguiente. Fíjense, la guerra puede ser un fenómeno muy complejo, muy grande, hay muchos tipos de guerra. Es un árbol con muchas ramas. La violencia también. Pero una cosa es clara, y aquí es donde viene la explicación sencilla. La guerra la podemos entender como una de las presentaciones de la violencia. Básicamente es eso. ¿Qué característica tiene la guerra en general como fenómeno social, como proceso? Bueno, lo que hace distinto a la guerra, y les digo, ahí viene un montón de ramas, pero el aspecto principal de la guerra, que le da ese estatus de guerra, es que se trata de un proceso de violencia organizada. Cuando la gente se organiza para ejercer violencia contra los demás, eso es una guerra. Y en ese sentido, fíjense, en esa definición de la guerra como una forma de violencia que se caracteriza por ser un ejercicio de violencia organizada,
la violencia no, la guerra no es algo exclusivo de los países. Puede existir guerra entre pandillas si se están organizando para el ejercicio de la violencia. El aspecto clave de la guerra es la organización. ¿Sale? Y ese es, bueno, y esto ya no nos va a dar mucho tiempo de revisarlo, pero lo podemos comentar brevemente. Ese es uno de los aspectos que tienen, por ejemplo, al país parado en las pestañas en este debate sobre si México es un país que está en guerra o no. Bueno, depende a quién le pregunten en la respuesta que les da. ¿Por qué? En algún otro curso que ofrecíamos, comentábamos este aspecto y una compañera decía, oye, Fernando, yo tengo la idea de que en México ya deberíamos abiertamente decir que México es un país en guerra, para que entonces ya todos tengamos ese entendimiento y valoremos la importancia de construir paz. Yo le decía, mira, entiendo la lógica del argumento, entiendo la lógica. El problema es que cuando las personas a título individual o a título social, comunitario, adoptan mentalidades bélicas o la mentalidad de una guerra, de que están en una guerra, lo primero que les viene no es la idea de construir paz. Eso es secundario. Lo primero que les viene es la mentalidad de que estamos en una guerra, sí, hay que ganarla. Y entonces la meta no es construir paz, es ganar la guerra. Y operativamente eso es muy diferente. ¿Sale? Es muy diferente. Esto sí lo vamos a detallar un poco más adelante. Ahora, violencia, guerra. Violencia, desarrollo. O mejor aún, violencia, subdesarrollo. Violencia, guerra. Son las diferentes caras, las diferentes maneras en las que se articula la violencia. ¿En dónde? En todos los espacios sociales. Puede ser a nivel de países, a nivel de estados, a nivel de ciudades o a nivel de personas. La violencia es un fenómeno internivel. Esto lo vamos a detallar con más cuidado más adelante. A donde voy es que no hay que quedarnos con visiones unidimensionales y unidireccionales de la violencia. Hay varios niveles, hay varias presentaciones, hay varios procesos. Y con frecuencia son dinámicos, cambian todo el tiempo. Véanlo, por ejemplo, con las organizaciones criminales en este país. ¿Cuántas veces tienen que agarrar a los diferentes líderes de las mismas organizaciones? ¿Esto qué te dice? Que el problema no está solo en las personas, es un problema más amplio. Es un problema que está más en las estructuras de la sociedad, no está anclado a los sujetos. Y eso es, por ejemplo, una óptica que no se tiene en los Estados Unidos. Por eso ellos tienen esta idea de que hay que acabar con los cárteles. Ellos piensan que es Alibaba y los 40 ladrones que van y aterrorizan a una población y luego se esconden en una caverna, ¿no? No tienen un entendimiento tan sofisticado del proceso. Por eso es que sus propuestas de solución, que son detener o matar a todos los narcotraficantes, son básicamente ingenuas. Y yo suelo decir, y en el peor de los casos, aunque tengan éxito, van a fracasar. ¿Por qué? Porque son problemas que están más en la arquitectura social, en la estructura, y que no se limitan a los sujetos. ¿Por qué? Porque estás hablando de, ahí viene la palabra clave, organizaciones criminales. Lo que caracteriza a una organización es que está organizada. Y si decimos que la guerra es el ejercicio de la violencia organizada, luego entonces estamos en guerra o no. Si parece pato, hace como pato y camina como pato, yo diría que es un pato. Aquí el problema, por supuesto, es que hay razones políticas para no reconocer que México es un país en guerra. Porque en el momento que tú reconozcas que eres un país en guerra, te vuelves candidato a una intervención militar internacional. Y nadie quiere ver cascos de Naciones Unidas, cascos azules caminando por la calle, ¿no? Entonces, aquí se juntan los procesos de conflicto y de violencia con estructuras criminales, con intereses políticos
Y todo juega al mismo tiempo, por eso les digo, es un sistema muy dinámico. Y por eso a veces es difícil observarlo de manera completa, ¿no? Y es en esta lógica y por esta complejidad que surge la tercera generación del pensamiento en materia de paz o de construcción de paz. Es exactamente por este nivel de complejidad donde juegan actores, algunos son blancos, otros son negros, otros son grises, algunos son visibles, otros son invisibles, algunos son activos, otros son estáticos, algunos son individuales, otros estructurales. Es muy complejo, muy sofisticado. ¿Qué ocurrió en esta tercera generación? Bueno, esta es una generación que, la tercera generación del pensamiento por la paz, surge ya en la década de los 90. Y es un tipo de forma de ver, digamos, mucho más moderno, que no abandona nuevamente las agendas previas, la idea de que la paz pasa por el antimilitarismo y el pacifismo, sin duda, pasa por el trabajo en materia de desarrollo, sin duda también, pero en esta tercera generación dicen, oye, es que, ok, pese a que tenemos el antimilitarismo y el tema del desarrollo muy presentes, claramente siguen habiendo conflictos y fenómenos violentos, ya no hablan de guerra, ya hablan de violencia, que escapan a los temas del desarrollo puro y duro y que escapan al tema del militarismo. Necesitamos una aproximación más compleja al estudio de los conflictos para, consecuentemente, tener una aproximación más compleja a las tareas de construcción de paz. Y en este sentido dicen, ok, ¿y ahora qué nuevo elemento vamos a agregar? Ya metiste el antimilitarismo, ya metiste el desarrollo, ahora ¿cuál es el tercero? La respuesta no fue un elemento, sino que fue un enfoque. ¿Y cuál es ese enfoque de la tercera generación? Que es la generación en la que nos encontramos actualmente, por cierto. La idea o el enfoque que dice lo siguiente: las tareas de construcción de paz tienen que abordarse de manera técnica y con una aproximación inter, multi y transdisciplinar. Esto es muy importante, esta aproximación es muy importante. Inter, multi y transdisciplinar. ¿Qué es lo que significa esta expresión, esta frase? Soy sofisticada, miren, es muy sencilla. Lo que significa es que la construcción de paz no es obligación de una profesión o de un actor social. Y en ese sentido es muy vieja y muy en un cierto sentido anacrónica esta demanda que de pronto se vuelve muy popular de que la tarea del gobierno es hacer paz. ¿No? ¿No? Es una de las tareas del gobierno, sí, sin duda, pero no solo del gobierno. Esta, digamos, óptica moderna en las tareas de construcción de paz da por sentado que es, aquí sí, fíjense, como dicen esos eslóganes que ya están tan gastados, pero aquí sí es real, que las tareas de construcción de paz son responsabilidad de todos. Eso es el punto clave, el punto medular. La paz no es algo que va a hacer el ejército, ni la policía, ni el gobierno, ni los especialistas en desarrollo. Todo el mundo tiene que asumir un compromiso en la construcción de paz. ¿Desde dónde? En la medida de lo posible, y ahí cuando sea pertinente, desde su expertise técnico. La idea de que los abogados pueden construir a la paz. Los ingenieros, los sociólogos, los psicólogos, los médicos, los maestros. Y entonces, esto es la idea, esa es la filosofía detrás de esta tercera generación de la construcción de paz. Esa es la teoría. Ajá. Y en la práctica, ¿cómo se ve? Bueno, en la práctica, lo que esto significa, lo que esto obliga,
es a desarrollar la idea de que todas las profesiones, los campos técnicos del conocimiento, deben de contar con un enfoque de construcción de paz. Tenemos un curso especializado en esto, por cierto. Ahí luego se los platico. Por ejemplo, algo muy breve. Digo, lo vamos a repasar también en alguna de las sesiones de esta semana, de manera muy breve, pero para adelantárselos y que vayan siguiendo el hilo. Por ejemplo, cuando hablamos de psicología, ¿cómo los psicólogos construyen paz? Bueno, de forma muy concreta, muy directa, muy inmediata, con los procesos de manejo y sanación del trauma. Es una forma. Es un circuito que atiende un momento del conflicto. ¿Qué circuito atiende la psicología en materia de construcción de paz? El circuito interno. ¿Qué momento atiende la psicología en construcción de paz? El momento después de la violencia. Cuando ya desapareció el fenómeno violento, pero se quedó el daño. En el circuito psicológico se llama trauma. Ahí es donde puede incidir la psicología como herramienta de construcción de paz. Y así como con la psicología, prácticamente cualquier disciplina profesional, si no tiene, debe desarrollar un ángulo de construcción de paz. Esta es la forma moderna del entendimiento de tareas de construcción de paz. En México, cada vez de manera más evidente, por eso les digo que estamos un poco en la cresta del aula, porque este entendimiento hace 10 años no existía, se los digo. Y hace 20 era inimaginable, ¿no? Ahorita les platico esa historia. Nada más que regresemos de nuestra pausa. Miren, son las 8:47. Les propongo que regresemos a las 8:55. ¿Les parece bien? Continuamos con nuestra segunda parte.
Bien, pues estamos de regreso. Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Andamos bien? Andamos bien. María Cristina tiene un comentario y dice, no, están platicando entre ustedes, me imagino. Adelante, sigan platicando entre ustedes. Bien, para acompañar sus pláticas, yo les tengo otra por aquí. Lo que hemos platicado hasta el momento es una historia breve, muy ejecutiva, de la evolución del pensamiento en materia de construcción de paz, al menos en los últimos 70 años. Vamos a decir, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, 1950, 45 a 2025, más o menos. Bien, empecé platicándoles la historia de esta forma, para ahora acompañarla con un poco de una revisión de las estructuras. ¿No se les hace raro que, partiendo de la idea de que las sociedades más o menos civilizadas se empiezan a contar desde hace 10,000 años, que solamente hasta el finales del siglo XX y principios del XXI se comienza a hablar de estudios de paz? Es decir, no es como que el fenómeno de la paz sea un fenómeno nuevo para la humanidad, ¿no? Eso resulta muy extraño porque solamente en el último medio siglo la paz se comenzó a especializar y a entender como un área del conocimiento. Digo, esto suponiendo que, por ejemplo, comparándolo con la ciencia política, que es una disciplina cuyo padre fundador dicen que fue Maquiavelo. Y bueno, sí, pero Maquiavelo vivió en el siglo XVI, ¿no? Hace medio milenio. ¿Por qué tardó tanto el pensamiento de paz en desarrollarse? Resulta muy extraño y resulta interesante. No nos vamos a meter en esa discusión porque nos aleja de nuestro tema de estudio. Lo que sí hay que decir es que para construir paz, tú necesitas de herramientas intelectuales y de herramientas prácticas. Más que herramientas prácticas, lo que requiere son destrezas. Porque los mecánicos y los ingenieros requieren herramientas físicas. Los seres humanos, para aliviar dolores y malestares humanos, además de los recursos externos, del desarrollo y todo lo demás, requerimos destrezas personales. Y este es otro curso, pero brevemente se los comento, nada para que lo tengan presente. No es lo mismo hablar que dialogar, son dos cosas diferentes. Y no es lo mismo dialogar que hacer mediación, por ejemplo, que es un recurso muy específico. Implica un proceso de diálogo con ciertas características, ciertas condiciones. No toda plática es un diálogo, no todo diálogo es una mediación. Cuando decimos que requerimos de habilidades, si es el diálogo lo que vamos a utilizar, requerimos desarrollar estas habilidades, la práctica. Y para poderlas practicar necesitamos que alguien nos las enseñe en general. Teoría y práctica. ¿Y dónde aprendemos esas teorías para que después podamos practicar? Bueno, nominalmente en formaciones especializadas. Puede ser educación continua, como este curso que estamos teniendo aquí, o educación formal en las universidades. Vamos bien, ¿no? Ok. Pero en donde vamos mal es cuando uno observa las universidades. Y tú te das cuenta que en un país, que es el nuestro, que tiene 130 millones de habitantes, 32 estados, que está básicamente en guerra desde hace 20 años, no tiene más de una docena de programas de estudios de paz, de educación formal.
Un país que al día de hoy cuenta con cerca de 500,000 de personas que perdieron la vida de manera violentamente y más de 100,000 personas desaparecidas. Y las instituciones de educación superior en este país, apenas la última vez que lo conté fue hace como 2, 3 meses, nos alcanzan a ofrecer 16 programas de educación para la paz, o de estudios de paz, o de construcción de paz de manera formal, institucional. De los cuales, eran 16, de los cuales 15 son de maestría y solamente hay uno de licenciatura. Es decir, la educación para la paz, para la construcción de paz, es para una élite muy minoritaria. Porque ya para que estudies un posgrado ya eres parte de una élite. Porque el grueso de la población no estudia posgrados. Viendo el tamaño de la tragedia que estamos enfrentando y las instituciones no han sido capaces de asumir el compromiso que les toca, así como hemos dicho que cada persona debe de asumir un compromiso personal por la paz, bueno, las instituciones también, cada institución debe de asumir el propio. Las universidades no lo han hecho, ni las públicas ni las privadas. Gran pendiente que existe ahí. ¿No? Ahora, vaya, no es como que no han tenido tiempo. Fíjense, yo comencé con este asunto en 2002. Les digo, nadie me hacía caso. Yo hablaba y me veían con ternura y un poco con lástima, ¿no? 2003. 2004 traduje un libro sobre periodismo de paz. Un libro, básicamente la idea es esa, es de qué manera los periodistas, porque yo en aquel entonces me dedicaba al periodismo, de qué manera los periodistas podemos contribuir a la construcción de paz en la cobertura de los conflictos. Hay todo un método que se llama periodismo de paz. Yo traduje al español el primer libro en la materia y como no encontré quien lo editara, lo tuve que editar yo. Y entonces yo lo traduje, yo lo diseñé, yo lo corregí, yo lo edité. Y ahí andaba yo, tratando de ver a quién le podía interesar. A nadie. Al 2004, a nadie. 2005, 2006, nada. Pero a finales de 2006, el presidente Calderón declara la guerra contra el narcotráfico. Una guerra que, por cierto, una declaración de guerra que llegó un poco sorpresiva, nadie la vio venir. Falso que alguien diga que la vieron venir, no es cierto, nadie la vio venir. No sé si ustedes recuerden, pero el lema de campaña del presidente Calderón en aquel entonces no tenía nada que ver con seguridad, ni con la guerra, ni con el narcotráfico. Él decía que iba a ser el presidente del empleo. Esa era la preocupación que traía la gente en la cabeza, era el empleo, era el ingreso, ¿no? La microeconomía. Pero por la razón que sea, declara la guerra a finales del 2006 y entonces la realidad en México cambia mucho a partir del 2007. Las atrocidades se comienzan a presentar, las pilas de fallecidos comienzan a acumularse, las denuncias por abuso de derechos humanos comienzan a apilarse, comienza a haber una emergencia nacional, básicamente, una emergencia que nunca amainó, porque seguimos en ella, es decir, no es como que ha pasado un presidente y otro, y la emergencia no baja. Eso te da, por cierto, también elementos para hacer un buen análisis del conflicto, es decir, esto no depende de partidos políticos, va más allá de los partidos, va más allá del presidente en turno, porque han cambiado partidos y han cambiado presidentes y la realidad no cambia. Entonces no es partidista ni es individual. Bueno, para 2008, pese a que yo por 3 años traté de vender libros en periodismo de paz y apenas alguien por lástima me compró uno u otro, en 2008 tuve que hacer una reedición de esa obra. ¿Por qué? Porque los periodistas, los comunicólogos comenzaron a decir, oye, ¿qué traes ahí? Cuando te estás ahogando en la violencia, comienzas a voltear a buscar alternativas. Pero ocurre que pasa eso con la gente, es un tema general. Nadie se preocupa por los conflictos sino hasta que estalla la violencia. Ya cuando estalla la violencia, todo el mundo se preocupa.
¿Dónde estaban cuando la violencia nunca llega de la nada? La violencia se va acumulando. Las tensiones de los conflictos se van acumulando hasta que estallan. El problema está en que nadie está entrenado para observar conflictos. Estamos educados y entrenados para observar y cuidarnos de la violencia, no de los conflictos. Después de todo el mundo dicen, oye, ¿de dónde salió esto, no? No. Si tenías el ojo un poquito entrenado, podías ver que había algo que se estaba gestando. Y parte de los procesos, de hecho, esa es una de las primeras cosas que hay que aprender cuando hablamos de educación para la paz, pasa por entrenar la mirada y el entendimiento para poder detectar patrones de conflicto, patrones de conflicto problemáticos. Miren la distinción de las palabras. Todos tenemos conflictos todo el tiempo, pero hay algunos que son más peligrosos que otros. Hay conflictos que tienen en su raíz un potencial de violencia sembrado. Esos son los que hay que atender y son los que tenemos que entrenarnos para observarlo. Decir, mira, si no hacen algo con eso, va a haber problemas. Y es importante afinar la mirada y saber distinguir esos conflictos que son lo que ahora llaman focos rojos de los que no lo son. Hay conflictos que no tienen potencial de violencia. Y en ese sentido, uno no tiene por qué andarse quemando en infiernitos. No, tú tienes que saber, como los recursos con los que cuentas son limitados, necesitas saber a dónde los vas a dirigir. No puedes no se te puede ir la vida atendiendo cada pequeño conflicto que encuentras en un ánimo bien intencionado de hacer el bien. No. Tus recursos siempre son limitados. ¿Por qué? Tu conocimiento es limitado. Tu tiempo disponible es limitado, el personal que te ayuda es limitado, los recursos financieros son limitados, los recursos materiales son limitados, los recursos siempre son limitados. Por eso tienes que ver bien en dónde los vas a invertir. ¿Dónde hay que invertirlos? En los conflictos con más alto potencial de violencia. Los más urgentes, los más peligrosos. ¿Y cómo sé cuáles son? Bueno, para eso sirve la educación y la cultura de paz, para que aprendas a desarrollar la óptica necesaria para ver lo que otros no ven. No es tan fácil, no es tan rápido, pero hay que tenerlo presente. Y en ese sentido, uno de los primeros recursos y una de las primeras herramientas de las que hay que echar mano cuando hablamos de educación para la paz es lo que se conoce como alfabetización en procesos de paz y conflictos. Así se llama. Alfabetización en procesos de paz y conflictos. ¿De qué trata eso? Bueno, como su nombre lo indica. ¿Qué es la alfabetización en general? Bueno, es cuando uno va a la escuela y te enseñan a leer y a escribir. Primero te enseñan las letras, te piden que las asocies las letras con un sonido y luego que articules esas diferentes letras y esos diferentes sonidos para formar palabras y luego frases. Vas de lo básico y vas avanzando hacia procesos más complejos, ¿no? Esa es la alfabetización en general. Bueno, en la alfabetización en paz y conflictos, hacemos exactamente lo mismo. Pero no empezamos por las letras, sino empezamos por las palabras. Aquí Carmen pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar entre conflicto y violencia? Exactamente, esa es una pregunta que va al corazón de la alfabetización en temas de paz y conflicto. Las tres palabras que tenemos que distinguir, y a partir, fíjense, son tres conceptos, tres palabras, que una vez que las definimos, y lo vamos a hacer justo ahora, una vez que las definimos con precisión, podemos armar tesis de doctorado con estos tres conceptos. Es decir, no se crean esa idea de que hay que leer demasiado para armar cosas profundas y serias y valiosas. No, a veces una idea pequeña y breve te da mucho rendimiento, si está bien entendida.
Esto es muy importante antes de continuar con la alfabetización. Esto es muy importante y hay que tenerlo presente. Los estudios de paz, es un área del conocimiento que se inscribe dentro del campo de la sociología. Ya está. Es un área del conocimiento que fue fundada en 1959, cuando se crea el primer centro de investigación para la paz, llamado el PRIO, Peace Research Institute en Oslo, 1959. PRIO, fundado por el profesor Johan Galtung. Ahí aparece la primera institución para enseñar paz. Y es una de las razones por las que solamente después de la Segunda Guerra Mundial comienza a desarrollarse el pensamiento técnico en materia de paz, ¿no? Porque antes no existía como campo de estudio. Fue por eso que se hizo tan famoso Galtung, ¿no? Porque fue la persona que le dio sustento intelectual teórico como campo de investigación de las ciencias sociales. La institución se funda en el 59 y 5 años después, en 1964, se funda la primera revista especializada en estudios de paz, el Journal of Peace Research, que sigue existiendo, por cierto. Ahí anda también. Tanto el PRIO como la revista existen todavía. Muy prestigiados los dos. Y a partir de ahí, de esta semilla que se sembró, se han venido desarrollando muchos otros programas de estudio en todo el mundo. ¿Vale? Fueron creciendo y desarrollándose y volviéndose más complejos conforme fueron cambiando las diferentes generaciones del pensamiento por la paz. Más o menos si vamos acompañando uno con otro, ¿no? Bien, por eso es que les digo, en México estamos muy atrasados en ese sentido, era para que tuviéramos más. Ahora, no es como que estemos no sé, perdidos en algún lugar recóndito del mundo. Estamos a un lado de los Estados Unidos, que además es una de las potencias en el desarrollo de programas de paz, paradójicamente. Ningún país tiene más programas en estudios de paz que Estados Unidos. Y el segundo es España. Pero fíjense, y aquí viene, y estos son análisis bonitos, porque no todo el mundo los hace. ¿Por qué en Estados Unidos, teniendo tantos programas de estudios de paz para educar para la paz, tienen el gobierno que tienen, por ejemplo? ¿No? O una sociedad con una violencia cultural muy desarrollada, muy incrustada. ¿Cómo puedes empatar esto? O sea, que la educación va por un lado y la sociedad y el gobierno va por otro, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla. La respuesta es que olvidaron un aspecto que el profesor Galtung planteó desde la fundación del Instituto de Estudios de Paz en el 59. Y el aspecto que el profesor Galtung planteó para los estudios de paz es que como disciplina tiene necesariamente que ser una disciplina teórico-práctica. Tiene que haber ese anclaje. No solamente puedes estudiar la paz desde la teoría. Los que hacen eso, y hay muchos, no son pocos, y no solamente en Estados Unidos, sino también en México, y uno se los topa y ahí andan pontificando sobre la paz. Bueno, ellos serán o estudiarán el concepto, y a lo mejor de manera muy sensata, y muy profunda, y muy docta. Pero en esa lógica son más filósofos de la paz o analistas de la ciencia política de la paz o las relaciones internacionales, pero no son especialistas en estudios de paz. Porque yo veo mucho análisis, pero muy pocas manos. Mucha teoría, pero muy poca práctica. Muchos papers, muchos libros, mucho CONACYT, pero muy poca experiencia. Muy poco aliviar el sufrimiento de las personas. Muy poco cambiar la realidad. Estudiar la paz desde la teoría, sí, hombre, tiene su mérito, pero no es hacer estudios de paz. No se engañen. Y que no los engañen y que tampoco los apantallen. Y por el otro lado está también lo mismo, pero tienen más mérito, mucho más mérito. Aquellos que dicen, no, yo no tengo que aprender nada. Yo me voy directo a la práctica. Digamos, el activismo puro y duro, ¿no? Eso tiene mucho más valor. Miren, los estudios de paz
la construcción de paz en general, como les decía, a través de los recursos de la educación y de la cultura, decía el profe Galtung, es una disciplina que se tiene que practicar del mismo modo en el que se practica la medicina. ¿De qué te sirve un médico que es muy bueno para lo teórico, pero nada para lo práctico? Tú tienes una dolencia y vas al médico, ¿no? Y el doctor te revisa, te hace estudios. Ah, muy bien, ya sé cuál es el problema que tienes. Ok, ¿cómo me curo? No, no tengo ni idea, pero ya sé cuál es el problema. No, la labor de los médicos, y miren que toda mi familia es de médicos, la labor de los médicos es aliviar el sufrimiento, no saber mucho. La meta última del médico es aliviar el sufrimiento. Y con vías a alcanzar esa meta, estudian mucho y aprenden mucho. Pero la medicina, la teoría no tiene sentido. Lo mismo, la construcción de paz en la teoría solamente no tiene sentido si no tiene anclaje práctico. Y ese es el error y el déficit en el que ha incurrido la academia estadounidense. Hacen mucho análisis de procesos de conflicto y mucho análisis de procesos de violencia y mucho análisis de procesos de paz, pero no elaboran métodos de intervención, no elaboran protocolos de acción, no anclan sus desarrollos intelectuales con sus habilidades prácticas. Ese es el problema. Dejaron la práctica a los políticos y los políticos se la dejaron a los militares. Y por eso tenemos el desastre de planeta que tenemos. Entonces, si quieren a ustedes aprender y desarrollar habilidades en materia de construcción de paz, nunca olviden ese enfoque. Aprender la teoría sí, pero aterrízamelo en la práctica. Cada idea, cada teoría, cada modelo, sí, ¿cuál es el anclaje práctico? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es el recurso? ¿Cuál es la habilidad? Si no, bueno, pues haz filosofía sobre la paz y ya, ¿no? Y serás un buen filósofo. Pero no un especialista en estudios de paz. ¿Ah? Entonces, en México se nos acumuló la tragedia, se nos acumularon los problemas. Y en este sentido, la realidad, este es uno de esos casos en donde la realidad, uno de los tantos casos en los que la realidad llega antes que la teoría, ¿no? De pronto se dieron cuenta que la política de la cucaracha no iba a funcionar. ¿Cuál es la política de la cucaracha? Mátalos a todos y se arregló el problema. No, ¿por qué? Porque entre más mataban, más seguían y más salían. Dicen, no, es que claramente el enfoque no está funcionando. Necesitamos otros recursos. Y entonces como comenzó a haber una cierta curiosidad intelectual para ver qué tenía que ofrecer las ciencias sociales que no estemos aplicando ya y que nos puedan ayudar a resolver el problema de violencia que tenemos. Y encontraron los estudios de paz. Y ahí hubo desarrollos en dos direcciones. Unos desarrollos muy bien intencionados y bien ejecutados también, que se tradujeron, por ejemplo, en movimientos sociales por la paz. Uno de ellos, el del poeta Javier Sicilia, el Movimiento por la Paz, Justicia y Dignidad. Uno de tantos, porque hay muchísimos. Otro, de mi ex jefe, el del padre Solalinde, ¿no? En Oaxaca. Entonces, desarrollos por la paz en la práctica a través de acciones colectivas como esas, pero también en la teoría, y comenzaron a crecer los programas de estudios de paz en las universidades. Insisto, son muy poquitos, son 16, pero 16 es mejor que 0. Miren, con una pequeña semilla que se deben de quedar cuando hablemos de paz. A veces la violencia parece demasiado grande y demasiado intensa. Y en esa lógica uno no se puede dar el lujo de despreciar los avances por pequeñitos que se presenten. Ahí donde haya un pequeñito avance, rescátenlo, aliméntenlo. Porque si no lo cuidan, corremos el peligro de perderlo también. Entonces, aquí hay que entrenarse a mirar dónde hay cositas que están floreciendo para tratarlas de proteger y detonarlas. Yo que andaba
literalmente ofreciendo cursos hace 20 años y nadie los quería ni regalados porque no querían irse a aburrir con mis temas de paz, así me lo dijeron alguna vez. Tuve la oportunidad, hace 10 años, por cierto, de participar y de coordinar el programa de formación continua más grande del Estado de México en el año 2014. Un programa, una certificación en estudios de paz que organicé y en el que participaron 16,000 maestros. Yo incluso al día de hoy me quedo pensando, yo manejé 16,000 maestros, nada mal, nada mal, cuando no habían 5 que se sentaran en mis clases, ¿no? A dónde voy y lo que quiero ilustrar con esto es que ustedes apuesten a los pequeños esfuerzos que con el tiempo van sumando. No quieran un cambio radical de la noche a la mañana, eso no pasa. Uno tiene que ir sembrando poco a poquito y de pronto ahí sí es como una bola de nieve que va creciendo hasta que, ¡pum!, estalla, ¿no? Entonces, el trabajo tiene que ser continuo y hay que apostarle a que sea consistente a lo largo del tiempo, porque en esa medida se va volviendo acumulativo, ¿vale? Entonces, tengan eso muy presente. Te los digo desde ahorita para que no se me desanimen, porque a veces pasa que uno toma una capacitación y asume un compromiso personal, y cuando sales a tratar de explorar, chocas con pared, 1 y 2 y 3 y 4 y 5 veces y dices, oye, es que estoy como el anacoreta en el desierto, nadie me quiere acompañar en esta tarea. Puede ser muy frustrante, pero yo por eso les digo, no se dejen caer. Así como están ustedes acá, les puedo decir, hay mucha gente haciendo mucho trabajo que también tienen la misma sensación de soledad. Pero la única forma en la que tú construyes redes es cuando te encuentras en el camino, pero tienes que caminarlo. No te puedes quedar sentado, frustrado de los magros avances que consigues, ¿no? Entonces, esa es una nota al pie de página. Ténganlo ahí presente. Por eso dicen la construcción de paz. En la construcción de paz nos podemos dar muchos lujos, menos el del pesimismo. No hay que ser pesimistas, pero tampoco hay que ser ingenuos. Uno tiene que saber que las cosas son problemáticas, son difíciles, pero también tiene que saber que no somos los únicos. Hay más gente haciendo cosas, ¿no? Y en este sentido, para retomar el tema que dejé pendiente, cuando hablaba de alfabetización en procesos de paz y conflictos, que decía hay que empezar por las palabras básicas, las que les decía, a partir de las cuales podemos armar toda una teoría gigantesca. Son 3, las fundamentales, los pilares. Y esas 3 palabras son la raíz de la alfabetización en paz y conflicto, son paz, obviamente, conflicto y violencia. Miren, si uno se mete a la literatura especializada, van a encontrar que a mí me acaban de invitar a participar a uno, hay enciclopedias sobre estudios de paz, con, ya saben, 2,000 entradas y definiciones muy doctas para cada una de ellas, ¿no? ¿Qué es la prevención? ¿Qué es la paz neutra? ¿Qué es la paz positiva? La negativa, 52 diferentes tipos de paz, 32 diferentes tipos de conflictos, 89 tipos diferentes de violencia. Sí, hombre, no, está muy bien para el que quiera sentarse a estudiar eso, pero no es una aproximación muy práctica. Insisto, recuerden, toda la teoría que aprendemos tiene que tener un anclaje práctico. Si no, es veleidad intelectual nada más. Y aquí no estamos para ser veleidosos, ¿no? Por eso yo les quiero compartir hoy brevemente, en los minutos que nos quedan, estas 3 palabras que después las vamos a desarrollar con más profundidad, para que vean todo lo que pueden ofrecer. Alfabetización en paz y conflictos, 3 conceptos, a partir de los cuales se abre un mundo completo. Paz, conflicto y violencia. Empezamos con conflicto. ¿Qué es conflicto? Antes, fíjense, en el entendimiento de la primera generación de los estudios de paz, todavía en la segunda, en el circuito por igual en el
general que en el técnico, y todavía hoy pasa, no se crean que es algo que ya superamos, no, todavía hoy pasa mucho. Se confunde y se confundía paz y conflicto. Conflicto y violencia. Se les entendía como sinónimos. Yo cuando me dedicaba al periodismo, yo trabajaba básicamente dos temas. Uno era temas de delincuencia organizada y otro análisis político internacional. Pero cuando veíamos temas de delincuencia organizada, yo revisaba lo que escribían los colegas y utilizaban mucho esta frase en sus escritos. Decían, es que el conflicto del narco en México, el conflicto del narco en México. Y yo revisaba lo que escribía en el análisis y alguna vez quise hablar con uno, pero me mandó al demonio. Ahí se me acabaron las buenas intenciones. Pero lo que veía es que ellos confundían los términos, porque en sus notas hablaban mucho de la violencia del narco, pero casi no hablaban del conflicto del narco, porque para ellos era lo mismo. Incluso pregúntenle a sus conocidos, a sus parejas, a sus hijos, a sus vecinos, a sus colegas, y agárrenlos como que en curva y van a ver cómo utiliza la palabra conflicto como sinónimo de violencia. Bueno, esta fue una de las primeras distinciones importantes que se hizo en los estudios de paz. Conflicto es una cosa, violencia es otra. Y la definición misma no tiene nada que ver una con la otra. Ahí les va. Definición de conflicto. Conflicto no es otra cosa. Podemos dar explicaciones y... No, algo bien breve. Conflicto no es otra cosa más que una circunstancia en la que existe una incompatibilidad de metas. Eso es un conflicto. Ahí quédense. No le quieran meter apellidos y decoraciones. No quieran meterle. El conflicto es la situación en la que dos o más personas tienen un problema de... No es necesario. Quédense con el corazón del proceso. Conflicto es igual a incompatibilidad de metas. Eso es. Con esos términos, ahí sí nomás no me los cambien. No son metas diferentes. No, porque pueden ser las mismas metas. El problema no es que sean diferentes o iguales, eso no importa. Lo que importa es que son incompatibles. Cuando digo incompatibles me refiero a que un conflicto es una circunstancia en la que si el actor A se queda con lo que quiere, el actor B ya no puede. O si el actor B se queda con lo que quiere, el actor A ya no puede. Y entonces hay una incompatibilidad, es uno o el otro. Eso es un conflicto. Ahora, violencia es algo muy diferente a eso. Muy diferente. Violencia es cualquier violencia, la que ustedes quieran. Ya ven que hoy en día hay todo un árbol de violencias, ¿no? Que si la violencia, por usar la terminología de Galtung, directa, cultural, estructural, la violencia simbólica para utilizar a los pensadores franceses, la violencia intrafamiliar, laboral, escolar, la violencia doméstica, la violencia vicaria, la violencia internacional, política, la violencia social, la violencia de género, no vamos a acabar jamás. Si nos sentamos a definir violencias así, no vamos a acabar jamás. Y nuevamente, vamos a tener 52 definiciones de violencia, tradúcelo en la práctica. Es imposible de manejar. Esas definiciones, insisto, tienen mucho mérito intelectual, pero muy poca traducción práctica. Por eso necesitamos una definición más manejable. Y la definición que yo les dejo es la siguiente. Todos los tipos de violencia, el que quieran, comparten esto. Violencia es igual a atentado contra necesidades básicas. No importa el tipo de violencia del que estén hablando, se traduce materialmente
en un atentado contra necesidades básicas. Eso es. Si es en el trabajo, violencia laboral, es un atentado contra necesidades básicas en el circuito laboral. Si es en el circuito familiar, violencia intrafamiliar. Y así lo van manejando. Pero todos los fenómenos violentos, al final, se reducen materialmente a modos de lastimar necesidades básicas de las personas, o de las sociedades, o de las criaturas sintientes. Pueden ser los animales, pueden ser las plantas. De ahí los delitos y los crímenes ecológicos, por ejemplo. ¿No? Entonces, necesidades básicas están en el corazón de los fenómenos de paz, violencia y conflicto, están las necesidades básicas. Y aquí, insisto, ya uno puede ver muchas cosas. Cuando hay necesidades básicas involucradas, amenazadas en un conflicto, hay alto potencial de violencia. Los conflictos que se construyen por satisfacción de necesidades básicas, de que si yo me quedo con el agua de la colonia, tú ya no la tienes, tienen un alto potencial de violencia. Son la prioridad al momento de atención. Cuando en un conflicto no hay necesidades básicas involucradas, no hay potencial de violencia, lo puede dejar para luego. Ahí el punto clave son necesidades básicas. Y por eso les digo, uno tiene que afinar el entendimiento y la mirada para ver si hay o no necesidades básicas en riesgo. ¿Sale? Y como ya les robé 2 minutos, les dejo nada más la definición de paz. Si el antónimo de la violencia es la paz, decíamos que no es la guerra, es la violencia, y decimos que la violencia es un atentado contra necesidades básicas, entonces la paz, ¿qué es? Esa es la satisfacción de las necesidades básicas. En la medida en la que tú dejas satisfechas necesidades básicas, estás contribuyendo a construir paz. ¿Cómo? Por vía de la alimentación, ¿no? La nutrición, la salud, la educación. Mañana vamos a ver todo eso. En la medida en la que tú proteges y alimentas necesidades básicas, construyes paz. Desde diferentes ángulos, desde el derecho, la sociología, la teoría del desarrollo, la educación. ¿Sale? Entonces, brevemente, conflicto, incompatibilidad de metas. Violencia, atentado contra necesidades básicas. Paz, satisfacción de necesidades básicas. Y a partir de ahí podemos armar, insisto, horas y horas de capacitación. Hay mucho que decir sobre estas 3 cosas. Y este curso lo vamos a construir a partir de estos 3 conceptos en 2 campos, la educación y la cultura. ¿Vale? Muy bien, ¿qué pacientes son? Ya me toleraron otros 4 minutos. Antonio, adelante. Perdón, activé sin querer la mano. Muchas gracias por la sesión. Muy bien, Antonio. Gracias a ti. Bien, no les robo más tiempo, les agradezco mucho su presencia. Les repito que la grabación va a estar disponible para todos y para todas. El día de mañana se les va a enviar el link donde va a estar la grabación para si ustedes quieren repasar esta y todas las siguientes sesiones que siguen. Bien, sin más, pues nuevamente muchas gracias. Les deseo muy buenas noches y nos vemos el día de mañana. ¿Vale? Vamos a... Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Nadia, Evelyn, hasta luego. Gracias, buenas noches.